Si te gustan las historias de terror, contadas como si fueran reales, te invito a suscribirte y a dejar tu comentario. Muchas de las historias que aparecen en este canal vienen de personas comunes que vivieron situaciones difíciles de explicar. La que vas a escuchar ahora fue enviada por alguien que trabajó durante años como cuidador nocturno en un cementerio. Y según él, hubo algo que apareció varias veces y nunca pudo entender qué era eso que vio. Yo trabajo como cuidador nocturno en un cementerio hace varios años. No es algo nuevo para mí ni algo que me impresione fácilmente. Con el tiempo, uno se acostumbra al lugar, a los horarios, a los ruidos, incluso al silencio, que es lo más pesado de todo. Conozco cada pasillo, cada sector de nichos, cada árbol, cada rincón donde falta una luz o donde el viento pega distinto. De día es un lugar normal, gente que va y viene, flores, visitas, mantenimiento. De noche cambia, pero no de una forma exagerada. Cambia en lo real, en lo que no se dice, en cómo suenan las cosas cuando no hay nadie. Mi turno arranca cuando ya no queda nadie adentro. Cierro portones, reviso que no haya gente que se haya quedado. Camino los sectores más alejados y después hago recorridas cada cierto tiempo. Es siempre lo mismo. A veces aparece algún gato, algún perro que se mete, alguna bolsa que se mueve con el viento, pero nada fuera de lo común. De hecho, lo raro sería que pasara algo, pero hace un tiempo empecé a notar cosas que no me cerraban del todo. No eran cosas claras, no era ver a alguien de frente ni escuchar pasos definidos. Eran movimientos mal ubicados, como si algo cambiara de lugar cuando no debería. Sombras donde no había nada que proyectara sombra, o la sensación de que había algo en un sector que, cuando mirabas bien, no estaba. Al principio no le di importancia, pensé que era cansancio, que la vista de noche juega en contra, que uno completa cosas que no están. La primera vez que lo vi de verdad fue en una recorrida normal, cerca de los nichos del fondo, donde la iluminación es más débil. Estaba caminando tranquilo, como siempre, cuando a lo lejos noté una figura. No era una sombra rara ni un reflejo, era alguien. Estaba parado, medio metido entre las estructuras, como si se estuviera escondiendo o simplemente quedándose quieto. No le vi la cara, no le vi ropa clara, era más bien una silueta oscura, firme, como si estuviera mirando hacia donde yo estaba. No se movía, no hacía nada, pero tampoco parecía alguien que estuviera de paso. Era como si ya estuviera ahí desde antes de que yo llegara. Lo primero que pensé fue que se había metido alguien. Pasa a veces gente que entra para dormir, para tomar, para robar algo o simplemente por curiosidad. No sería la primera vez, así que no me asusté, pero sí me puse atento. Cambié la forma de caminar, más despacio, mirando bien el piso, tratando de no hacer ruido innecesario. Mientras me acercaba, la figura no avanzaba hacia mí, pero tampoco se quedaba completamente quieta. Era raro, porque no la veía caminar, pero cada vez que fijaba bien la vista, parecía estar un poco más metida en la oscuridad, como si se corriera sin hacer movimiento claro. Seguía avanzando igual, directo hacia donde lo había visto. Ya estaba lo suficientemente cerca como para encontrarlo si realmente estaba ahí. Pero cuando llegué al lugar exacto, no había nadie. Revisé atrás de los nichos, miré los pasillos, incluso alumbré con la linterna en los rincones donde alguien se podría esconder. Nada. No había ruido, no había pasos, no había forma lógica de que alguien se hubiera ido sin que yo lo viera o lo escuchara. Me quedé unos segundos quieto, tratando de entender si se me había escapado o si directamente nunca había estado. Esa noche seguí trabajando como siempre, pero ya no era lo mismo, porque no era que no lo había alcanzado, era que en un momento estaba, y al siguiente simplemente no estaba más. Las noches siguientes volví a verlo más de una vez, y eso fue lo que terminó de romper cualquier explicación simple que yo quisiera darme. No era algo aislado, no era una confusión puntual, ni un juego de sombras de una noche en particular. La figura aparecía en distintos sectores del cementerio, siempre en zonas donde la luz era débil o directamente no llegaba, y siempre de la misma forma inquieta, medio escondida, como si supiera exactamente desde donde yo la iba a mirar. Nunca se mostraba del todo, nunca avanzaba hacia mí,
pero tampoco parecía estar de paso. Era como si estuviera ahí desde antes, esperando el momento en que yo la notara. Al principio traté de seguir trabajando como siempre, convencido de que tenía que ser alguien que se metía de noche. El cementerio es grande, hay sectores que no se ven desde todos lados, y si alguien conoce los puntos ciegos, puede moverse sin ser visto. Esa era la explicación más lógica, y me aferré a eso varios días. Pero había detalles que no encajaban con esa idea. Nunca escuchaba pasos, ni siquiera cuando estaba relativamente cerca. El suelo tiene grava en muchos sectores, hojas secas, cosas que hacen ruido aunque uno camine despacio. Con esa figura no pasaba nada de eso. No había sonido, no había indicios físicos de que alguien se estuviera moviendo. Ahí fue cuando empecé a cambiar la forma en la que hacía las recorridas. Dejé de seguir el mismo circuito de siempre y empecé a variar los horarios, a repetir sectores sin lógica aparente, a volver sobre mis pasos de manera imprevisible. La idea era simple: si había alguien real, tarde o temprano iba a cometer un error. También empecé a detenerme más de lo habitual, quedándome quieto en ciertos puntos, apagando la linterna durante varios minutos para acostumbrar la vista a la oscuridad y tratar de detectar movimiento sin que esa presencia supiera que yo estaba observando. Con esos cambios empecé a notar algo que antes no había registrado del todo. No era solo que aparecía en lugares oscuros, sino en zonas donde la oscuridad parecía más densa, más cerrada, como si la luz no terminara de entrar aunque hubiera luminaria cerca. Eran sectores donde, incluso con linterna, costaba ver con claridad, como si la profundidad del espacio se alterara. Y siempre, sin excepción, cuando lo veía, estaba ahí, dentro de esos lugares. En uno de esos días, ya con la cabeza bastante ocupada con el tema, le comenté lo que me estaba pasando a un compañero que había trabajado conmigo tiempo atrás. Nos cruzamos de casualidad y sin entrar en demasiados detalles, le conté que había alguien metiéndose de noche y que no lograba encontrarlo. Se rió, bastante seguro, y me dijo que no le diera importancia, que siempre pasa lo mismo, que hay gente que entra, se esconde, espera que el cuidador pase y después se va. Para él no había misterio, era una molestia más del trabajo. Esa respuesta me dio una tranquilidad momentánea, pero no me alcanzó, porque lo que yo estaba viendo no se comportaba como alguien que quiere evitar que lo descubran. No corría, no reaccionaba con miedo, no intentaba escapar de forma evidente, simplemente se mantenía en ese límite, visible, pero inaccesible. Días después hablé con otro hombre, uno que había trabajado en el cementerio durante muchos años. Ya no estaba en actividad, pero conocía el lugar mejor que nadie. Cuando le conté lo que me pasaba, su reacción fue completamente distinta. No se rió, no intentó explicarlo rápido. Se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera recordando algo, y después me dijo que tuviera cuidado. No desarrolló demasiado, pero soltó una frase que me quedó marcada en que no todo lo que se mueve en ese lugar es gente. No insistí en ese momento, pero después me contó, más tranquilo, que no era la primera vez que alguien mencionaba algo así, que en otros años hubo casos de cuidadores que hablaban de figuras que aparecían a distancia y que nunca podían alcanzar. Ninguno había podido explicar qué era, y con el tiempo todos dejaban de verlo, como si simplemente desapareciera. Esa conversación me dejó más inquieto que antes, no porque confirmara algo concreto, sino porque habría una posibilidad que yo no quería considerar. Igual, traté de equilibrarlo, buscando una explicación más racional. Hablé con alguien de seguridad de otra zona, alguien más acostumbrado a manejar situaciones reales, y me dijo que podía ser cansancio, sugestión, que la vista de noche engaña mucho y que el cerebro completa formas donde no las hay. Quise quedarme con esa explicación, pero ya no podía ignorar lo que estaba pasando. No era solo verlo, era cómo se comportaba, era la forma en la que desaparecía sin dejar rastro. Era la sensación de que, incluso cuando no lo tenía enfrente, algo seguía estando ahí. Con el paso de los días empecé a pensar en eso, incluso fuera del trabajo. Me encontraba repasando cada aparición, tratando de reconstruir los movimientos, de encontrar un patrón que me permitiera anticiparlo. No era miedo en el sentido común, no era salir corriendo o no querer ir a trabajar. Era otra cosa, era la necesidad de entender que era eso que estaba viendo. Y en ese punto tomé una decisión. La próxima vez que apareciera,
No iba a acercarme con cuidado ni a dudar. No iba a darle tiempo a correrse ni a perderse en la oscuridad. Iba a ir directo, sin frenar, sin pensar demasiado, porque ya no se trataba de confirmar si había alguien, se trataba de llegar a eso que hasta ese momento siempre había logrado quedarse un paso más atrás de lo que yo podía ver. Esa decisión la tomé en serio, no fue algo que dije en el momento y después dejé pasar. Realmente empecé a trabajar distinto desde esa noche, más atento, más tenso, como si en lugar de hacer una recorrida estuviera esperando que algo pasara. Ya no caminaba por costumbre ni por rutina, sino con la sensación constante de que en cualquier momento podía volver a verlo, de que en algún sector, en algún punto donde la luz no terminara de entrar, iba a estar otra vez esa figura en el mismo lugar donde siempre parecía estar esperando a ser vistado. Y eso cambió completamente la forma en la que me movía, porque ya no era yo recorriendo el cementerio, era como si estuviera recorriéndolo, sabiendo que había algo más adentro. No tardó demasiado en pasar. Una noche, en uno de los sectores más alejados, donde hay árboles viejos y la iluminación es irregular, volví a verlo exactamente igual que antes, pero esta vez más cerca, lo suficiente como para que la distancia dejara de ser una excusa. Estaba ahí, medio metido en la oscuridad, con la misma forma indefinida, sin cara, sin detalles claros, pero completamente visible como para saber que no era una sombra ni un error de la vista. Y en ese momento no dudé, no pensé en acercarme despacio ni en observar desde lejos. Empecé a ir directo hacia él, primero caminando rápido, después con una decisión que no había tenido antes, con la idea clara de no dejar que volviera a desaparecer como las otras veces. A medida que me acercaba, empecé a notar algo que no había sentido antes con tanta claridad. El ambiente cambiaba, no era algo exagerado, no era que todo se apagaba o que pasaba algo evidente, pero sí había una diferencia concreta en cómo se sentía el lugar. Los sonidos se volvían más apagados, como si estuvieran más lejos de lo normal, y el aire parecía distinto, más frío, pero no un frío de temperatura, sino una sensación rara, como si el espacio estuviera vacío de algo. Incluso mis propios pasos los sentía diferentes, como si no terminaran de sonar igual que en el resto del recorrido. Y eso, más que asustarme, me hizo acelerar todavía más, porque ya estaba demasiado cerca como para frenar. Cuando la distancia se achicó a unos pocos metros, me di cuenta de que esa figura no reaccionaba como alguien real. No intentaba escapar, no se movía con urgencia, no hacía nada que indicara que quería evitar que yo la alcanzara. Simplemente estaba ahí, como si no le importara que yo me estuviera acercando, como si supiera que no había forma de que yo llegara realmente a tocarla. En ese momento apuré el paso, casi entrando en una corrida corta, convencido de que esta vez sí, de que ya no tenía margen para desaparecer como antes, de que la tenía ahí, al alcance. Pero pasó lo mismo que siempre, aunque de una forma más clara, más directa, imposible de confundir. No se movió, no giró, no se escondió detrás de nada. En el mismo lugar donde estaba, simplemente dejó de estar. No hubo transición que yo pudiera seguir, no hubo movimiento que pudiera explicar lo que pasó. Fue como si en un segundo la oscuridad la hubiera absorbido por completo, como si nunca hubiera estado ahí. Y cuando di los últimos pasos, hasta ese punto, no había absolutamente nada. Me quedé parado en ese lugar varios segundos, mirando fijo, tratando de encontrar algún indicio, algo que me dijera que se había ido por algún lado, que había un escondite, una salida, algo lógico. Revisé alrededor, iluminé los sectores cercanos, caminé unos metros más allá, volví sobre mis pasos, pero no había nada, ni un ruido, ni una señal, ni una explicación que cerrara con lo que acababa de ver. Y en ese momento entendí algo que hasta entonces no había querido aceptar del todo. No era algo que yo pudiera alcanzar, no era algo que estuviera jugando a esconderse, era otra cosa, algo que no se comportaba como nada de lo que yo conocía. Después de esa noche, seguí trabajando como siempre, pero ya sin intentar encontrarlo. Pasé por los mismos lugares, recorrí los mismos sectores donde lo había visto tantas veces, pero no volvió a aparecer, ni una sola vez. Al principio pensé que era cuestión de tiempo, que en algún momento iba a volver, que todo iba a repetirse, pero los días pasaron, después las semanas, y finalmente los meses, y no hubo nada más,
como si eso que había estado ahí tantas veces hubiera decidido simplemente no volver. Con el tiempo dejé de pensar en verlo otra vez, pero eso no significa que todo haya vuelto a ser igual. Hay partes del cementerio por las que sigo pasando, pero ya no me detengo. Lugares donde antes me quedaba varios minutos, ahora los recorro sin frenar, no por miedo directo, sino por esa sensación de que hay algo que ya estuvo ahí y que, si quisiera, podría volver a aparecer de la misma forma. Nunca supe qué era, nunca encontré una explicación que realmente encaje con lo que vi. Y lo peor no fue haberlo tenido enfrente, sino haber estado tan cerca y entender que, aún así, nunca iba a poder saber qué era realmente.